Identificación de los problemas de comunicación y lenguaje relacionados con los principales trastornos generales. Retardo mental. La discapacidad mental, el retraso mental, se ha definido históricamente como una categoría diagnóstica referida a las personas con una pobre ejecución en los test de inteligencia y en el aprendizaje y que mostraban dificultades de competencia para manejar con independencia actividades de su propia vida y asuntos. Parálisis cerebral infantil. El término parálisis cerebral infantil hace referencia a un conjunto de incapacidades motoras causadas por un daño en el cerebro del niño ocurrido en el periodo prenatal, perinatal o postnatal. El PCI es una lesión del sistema nervioso central, permanente y no progresiva. Se manifiesta en afectación de la función motora, en el tono, la postura y el movimiento. Además puede ser causa de alteraciones en las funciones cognitivas superiores. Autismo. El autismo se considera un trastorno generalizado del desarrollo, trastorno permanente que se manifiesta en los primeros años de vida y subsiste en la edad adulta. Se caracteriza por un desinterés por la comunicación verbal y no verbal, y dificultades graves para la interacción social, y comportamientos y actividades estereotipados, movimientos repetitivos, preocupación persistente por las partes de un objeto, etc. Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer es el tipo de demencia más común entre las personas mayores de 65 años, aunque también puede haber casos de personas más jóvenes. Seguida de la demencia vascular. Es un síndrome, conjunto de signos y síntomas, producidos por la afectación del sistema nervioso central, que se caracteriza por un deterioro progresivo de las funciones cognitivas superiores. Es degenerativa e irreversible. El impacto depende del estado físico previo del sujeto, modo de vida, carácter, etc. Esclerosis lateral amiotrófica, o ELA. La ELA es una enfermedad degenerativa crónica del sistema nervioso central que afecta a las neuronas motoras, disminuyendo su funcionamiento hasta su desaparición. Esto produce una parálisis muscular progresiva, la pérdida gradual del control voluntario del movimiento. La edad de inicio suele ser la edad adulta, en torno a los 50 años, aunque se dan casos de inicio anteriores. La esperanza de vida iniciada a la enfermedad suele variar entre 1 y 10 años, teniendo mejor pronóstico cuando la edad de inicio es temprana. Esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es una enfermedad degenerativa crónica del sistema nervioso central, en la que se da un endurecimiento de las partes de ese sistema, lo que interfiere en la transmisión de impulsos nerviosos. Se produce una inflamación del sistema nervioso central. La mielina es una sustancia compuesta por proteínas y grasas que envuelve las fibras nerviosas y facilita la conducción del impulso nervioso entre las neuronas. En la esclerosis múltiple existe una desmielinización que dificulta o interrumpe la comunicación interneuronal desde y hacia el cerebro. Esta enfermedad produce progresivamente pérdida de movilidad, fragilidad muscular y trastornos en el equilibrio, la coordinación de movimientos y la percepción de sensaciones. La edad media de aparición está entre los 20 y los 40 años. Deficiencias auditivas. La discapacidad auditiva es la pérdida o el trastorno en la capacidad de audición. En la capacidad auditiva intervienen el sistema auditivo de la persona, la intensidad y la frecuencia de los estímulos, las variables del individuo, motivación, atención, cansancio, y las variables ambientales. Deficiencias visuales. La discapacidad visual es la carencia o disminución importante de la capacidad de visión. Para valorar la capacidad visual de una persona hay que considerar la agudeza visual, que es la capacidad para distinguir formas, figuras y detalles de un objeto, y el campo visual es la amplitud que se abarca con la vista a partir de un punto. Sordoceguera. La sordoceguera es una discapacidad
multisensorial que impide o limita a la persona la capacidad de oír y de ver. No implica necesariamente la pérdida total de los dos sentidos. Muchas de las personas con sordoceguera tienen resto auditivo o visual.